El marido del aseo de repente mostró un interés inusual en mí, trayéndome un desayuno elaborado. Pero como sufría de unas terribles náuseas matutinas, se lo di a su secretaria personal. Una hora más tarde, un grito desgarrador resonó en la oficina. Corrí a ver qué pasaba y me quedé helada. Aquella mañana, había llegado a la oficina temprano como de costumbre. La luz del sol de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando las gruesas carpetas de informes sobre mi escritorio de caoba. Apenas me había sentado con la intención de revisar algunos balances, cuando la puerta de mi despacho se abrió de golpe. Alejandro entró llevando un termo de comida de color azul pálido, un modelo de alta gama que nunca había visto en nuestra cocina. Lo más sorprendente de todo era la sonrisa radiante que lucía. Una sonrisa cálida y extrañamente familiar que no había visto en mucho tiempo. Colocó el termo sobre mi escritorio con un suave golpe. «Buenos días, cariño. Feliz tercer aniversario. Quería hacer algo especial para ti». Lo miré atónita y luego bajé la vista hacia el recipiente. Alejandro, el hombre que siempre estaba ocupado con reuniones interminables y constantes viajes de negocios, le había cocinado el desayuno a su esposa él mismo hoy. Desenroscó la tapa del recipiente mientras explicaba con ternura. «Últimamente, he notado que pareces pálida, y sé que el trabajo te está estresando. Me levanté mucho antes del amanecer esta mañana para cocinarte a fuego lento unos callos a la madrileña. Tu plato casero favorito para ayudarte a recuperar fuerzas. Cómetelos mientras están calientes». Un vapor denso se elevó, impregnando el aire con ese inconfundible y penetrante aroma de los callos, guisados con especias y pimientos. Si hubiera sido la Sofía de hace 6 meses, probablemente me habría emocionado hasta las lágrimas por este inusual gesto de atención. Pero, irónicamente, en ese momento, ese olor se convirtió en mi peor pesadilla. Estaba secretamente embarazada de 3 meses, y las náuseas matutinas me torturaban sin piedad. Cada vez que olía algo fuerte o con un distintivo toque animal, mi estómago se retorcía en espasmos y una oleada de náuseas me subía por la garganta. Contuve la respiración, tragué saliva y forcé una sonrisa. «Gracias, Alejandro. Es muy atento de tu parte. Pero acabo de tomar unas tostadas en casa. Todavía estoy llena». Alejandro pareció sorprendido por un instante. La sonrisa se congeló en sus labios antes de que recuperara rápidamente su compostura habitual. Empujó el recipiente hacia mí, insistiendo con paciencia. «¿Tostadas? Eso no es nada. Come un poco de esto para tener energía. Pasé toda la mañana limpiando y cocinando esto. No me hagas este feo». Sus palabras sonaban suaves, pero llevaban una presión invisible. Lo miré a los ojos, buscando un destello de sinceridad, pero solo encontré una expectativa calculadora. Justo cuando estaba debatiendo cómo negarme sin ofenderlo, un golpe en la puerta me salvó. Valentina, la nueva secretaria contratada hace 3 meses, entró con una pila de documentos. Llevaba un vestido de tubo ajustado que acentuaba sus curvas, y su rostro, cuidadosamente maquillado, irradiaba un aire de seducción y ambición. Colocó los documentos en el escritorio, lanzó una mirada coqueta a Alejandro, y luego al termo de callos, diciendo con voz melosa: «Oh, mire qué detallista el director, trayéndole a Sofía algo para reponer fuerzas tan temprano. Qué suerte tienes, Sofía. Con un marido que es un 10 como este, nadie puede competir». Alejandro la ignoró por completo. Me miró para darme unas últimas instrucciones y salió del despacho. En ese momento, se me ocurrió una idea. Sonreí y empujé suavemente el recipiente hacia ella, mi voz ocultando un sarcasmo que probablemente nadie notó en ese momento. «Acabo de comer y estoy absolutamente llena y sería una pena desperdiciar el esfuerzo de Alejandro. Valentina, ¿has desayunado? Si no, cómetelo tú por mí. Los callos que hace Alejandro son deliciosos. Y todavía están humeantes». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego su expresión cambió a una de júbilo, como si le hubiera tocado la lotería. Miró la figura de Alejandro que se alejaba,
comprobando si había objeciones. Al ver que no se oponía, aunque permaneció en silencio con una expresión ligeramente molesta, agarró el recipiente con entusiasmo. En un tono azucarado, dijo: «Bueno, si insistes. Muchas gracias, Sofía. Me lo comeré todo. No dejaré ni una gota. Estoy segura de que cualquier cosa que cocine el jefe es un manjar de dioses». Vi a Valentina salir de mi despacho, abrazando el recipiente como si fuera un tesoro, y sentí un inmenso alivio al escapar de la arcada inminente. Intenté concentrarme en el trabajo, pasando las páginas de los informes financieros, pero los números bailaban ante mis ojos y mi cabeza daba vueltas. Una sensación de inquietud crecía dentro de mí, como el cielo oscuro y pesado que precede a una tormenta. Me serví un vaso de agua tibia y di pequeños sorbos para calmar al bebé, que se movía dentro de mí. 3 años de espera, y finalmente, el cielo se había apiadado de mí, concediéndome esta pequeña vida. Me prometí que cuidaría mi salud y no dejaría que los pensamientos negativos afectaran a mi hijo. Aproximadamente 1 hora después, mientras estaba absorta tecleando, se oyó un fuerte golpe en el área de trabajo común, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Inmediatamente después, un grito desgarrador rasgó el silencio de toda la planta. No era un grito común de miedo, sino uno cargado de un dolor extremo, agudo y horrible. Mi corazón se encogió. Un mal presentimiento me invadió. Me levanté de un salto y salí corriendo de mi despacho. La escena que encontré me dejó helada. Valentina se retorcía en el suelo junto a su escritorio. El termo de callos estaba volcado, su contenido esparcido por todas partes. El olor penetrante del guiso se mezclaba con el hedor del vómito, creando un tufo insoportable. Valentina se agarraba el vientre con fuerza. Su hermoso rostro estaba ahora desfigurado por el dolor, pálido y sin sangre. Sus ojos se ponían en blanco y echaba espuma por la boca mientras su cuerpo se convulsionaba incontrolablemente como en un ataque. Pero lo que más me aterrorizó fue que la parte inferior de su vestido beige se estaba manchando lentamente de un carmesí profundo. Era sangre, sangre fresca que fluía libremente, empapando la moqueta de la oficina. Los empleados corrían de un lado a otro, presas del pánico. Gritos y llamadas al 112 llenaban el aire. Me quedé allí, con las manos y las piernas temblando, un nudo en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué estaba Valentina así? Era el cuenco de callos que le había dado. El pensamiento cruzó mi mente como un rayo, enviando un escalofrío por mi espalda. En ese preciso momento, la puerta del despacho del CEO se abrió de golpe. Alejandro salió corriendo con una mirada de pánico que nunca le había visto. No corrió a ayudar a su empleada, ni preguntó qué pasaba. Se detuvo en seco a unos metros de distancia, con los ojos muy abiertos, fijos en el charco de sangre del suelo. Vi claramente cómo la expresión de su rostro cambiaba del estupor al miedo y finalmente a una rabia demencial. Levantó la cabeza bruscamente y su mirada, afilada como una daga, se clavó en mí. No era la mirada de un marido preocupado porque su mujer viera una escena tan horrible. Tampoco era la de un jefe compadeciéndose de su empleada. Era la mirada de un asesino. Al darse cuenta de que su presa había escapado por los pelos, se dirigió hacia mí y me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar de dolor. Siseó entre dientes, con la voz temblando de furia contenida. «¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué ella?» Esa pregunta ilógica y acusadora fue como un cubo de agua helada que me devolvió a la realidad. ¿Por qué preguntaba qué había hecho yo? ¿Por qué estaba tan decepcionado de que la que yacía en el suelo fuera Valentina y no yo? Miré profundamente los ojos inyectados en sangre de Alejandro y sentí que una verdad aterradora comenzaba a revelarse. Le aparté la mano de un manotazo, intentando mantener la compostura, y respondí con voz gélida. «¿Qué he hecho yo? Solo le di el cuenco de comida que tú cocinaste. ¿En qué estás pensando, Alejandro? ¿Esperabas que fuera yo la que estuviera en el suelo?» Alejandro se quedó helado,
como si se diera cuenta de que había hablado de más. Me soltó el brazo, dio un paso atrás y se pasó la mano por la cara para ocultar su confusión y pánico. El sonido de las sirenas de la ambulancia resonó desde la calle de abajo, rompiendo la tensión sofocante entre nosotros. Los paramédicos subieron rápidamente, colocaron a Valentina en una camilla y se la llevaron. Alejandro corrió tras ellos, pero antes de entrar en el ascensor, se volvió para mirarme con unos ojos que todavía destilaban odio y amenaza. Me ordenó: «Tú también tienes que venir al hospital. Esto ha pasado por el guiso que le diste. No intentes eludir tu responsabilidad». Vi cómo se cerraban las puertas del ascensor y me tragué las lágrimas. El marido que una vez amé y en el que confié ciegamente se había revelado como un completo extraño, un hombre calculador y malvado. Ese cuenco de callos, si no hubiera sido por las náuseas, y si no se lo hubiera dado a Valentina, la persona que ahora yacía en un charco de sangre sería yo, y mi pequeño bebé habría compartido mi trágico destino. Una verdad cruel comenzaba a tomar forma. Alejandro no quería cuidarme. Quería matar a nuestro hijo, o tal vez incluso a mí. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Iría al hospital, no por miedo a sus amenazas, sino para presenciar con mis propios ojos la verdadera cara de este hombre. Sentada en la fría silla de plástico de la sala de espera, entrelacé mis manos con fuerza para detener el temblor que recorría mi cuerpo. La luz fluorescente del techo se reflejaba en el suelo de baldosas, creando una espeluznante sensación de soledad. Alejandro, el hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años, caminaba de un lado a otro frente a las puertas de urgencias, como una fiera enjaulada. Se pasaba las manos por el pelo, se mordía las uñas y de vez en cuando me lanzaba miradas de reojo, una mezcla de sospecha y odio, pero no se atrevía a acercarse. Al ver su traje impecable ahora arrugado, sentí una profunda amargura. ¿Qué le preocupaba a este hombre? ¿La vida de su pequeña amante? ¿O el miedo a que algún oscuro secreto saliera a la luz? Finalmente, las puertas de urgencia se abrieron, rompiendo el silencio asfixiante. Un médico de mediana edad salió y se quitó la mascarilla, revelando un rostro serio y cansado. Alejandro se abalanzó sobre él como una flecha, con la voz quebrada por la tensión. «Doctor, ¿cómo está? ¿Es grave?» Me levanté lentamente y me acerqué, tratando de mantener la respiración calmada. El médico nos miró a ambos, su mirada deteniéndose en Alejandro un momento más de lo normal antes de informar lentamente. La paciente sufrió una intoxicación aguda. Por suerte, llegó a tiempo y está fuera de peligro. Sin embargo, la causa de la hemorragia severa fue la ingestión de una gran cantidad de misoprostol. El nombre médico me hizo fruncir el ceño, pero para Alejandro pareció ser un golpe devastador. Su rostro perdió todo color. Sus labios se movieron sin emitir sonido. El médico continuó explicando en un tono más firme. Es un fármaco utilizado para inducir contracciones uterinas, ya sea para facilitar el parto o para inducir un aborto. Con la dosis extremadamente alta que encontramos en su contenido gástrico, está claro que se trata de un envenenamiento intencionado, no de una simple intoxicación alimentaria. Siguiendo el protocolo, hemos informado a la policía. Apenas había terminado de hablar cuando 2 agentes de uniforme aparecieron al final del pasillo. Se acercaron seriamente y nos pidieron que colaboráramos con la investigación. En ese momento, Alejandro pareció volver a la realidad. Se secó apresuradamente las gotas de sudor de la frente, intentando recuperar la compostura del CEO que solía aparentar. Se volvió y me señaló con el dedo, con la voz temblorosa, pero llena de acusación. «Agentes, tienen que investigar esto a fondo. Esta mañana, preparé un guiso para mi mujer. Ella tuvo el recipiente en su despacho durante mucho tiempo antes de dárselo a la señorita Valentina. Sospecho que mi mujer, por celos infundados, le puso algo». Miré a Alejandro, sintiendo como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Ya tenía su coartada preparada. Si yo hubiera comido el guiso,
habría perdido a mi hijo. Como lo comió otra persona, me culparía a mí del envenenamiento. Respiré hondo, miré directamente a la gente de más edad y dije con calma: no tengo ningún motivo para hacer algo así. Pueden revisar las cámaras del pasillo. Busquen huellas dactilares en el frasco del medicamento si lo encuentran. Y lo más importante, me gustaría saber por qué un guiso que mi marido dice que preparó para cuidarme contenía un fármaco abortivo y por qué afectó tan gravemente a su secretaria. El agente asintió, tomando notas, y luego le hizo una pregunta al médico que nos dejó a ambos sin aliento. Doctor, ¿cuál es el estado específico de la víctima? ¿Qué consecuencias ha tenido el uso de este fármaco? El médico suspiró. Su voz se tornó grave y apesadumbrada. La paciente, Valentina, estaba embarazada de 6 semanas, debido a la dosis masiva del fármaco que provocó contracciones uterinas extremadamente violentas. Lamentamos informarles que el feto no pudo sobrevivir. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Oí a Alejandro soltar un gemido ahogado. Sus piernas cedieron y se desplomó en la silla de la sala de espera. Su rostro estaba descompuesto, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío. Así que era eso. Esa joven y hermosa secretaria llevaba a su hijo. Y él mismo, con su malvado plan destinado a su propia esposa, había acabado sin saberlo con la vida de su hijo ilegítimo, de cuya existencia probablemente ni siquiera era consciente. Al ver su estado lastimoso, no sentí ninguna satisfacción, solo una oleada de asco que me subía por la garganta. El amor que me había profesado o la pasión que sentía por su amante, todo se reducía a nada ante su egoísmo y crueldad. Después de recibir la impactante información del médico, los agentes de policía decidieron interrogarnos a Alejandro y a mí por separado allí mismo en el hospital. Me invitaron a sentarme en un rincón más tranquilo del pasillo, frente a la gente de más edad, cuya mirada era penetrante pero serena. Me miró sin juzgar, casi con compasión, y me preguntó amablemente: «Señora, por favor, relate en detalle todo lo que ocurrió desde el momento en que recibió el termo de comida hasta que ocurrió el incidente. Intente ser lo más precisa posible. No omita nada, por pequeño que le parezca». Cerré los ojos, rebobinando la película de aquella fatídica mañana. Le conté cómo Alejandro había aparecido de repente con una atención desmedida, algo que había desaparecido por completo de nuestro matrimonio en los últimos 6 meses. Le hablé del intenso olor de los callos que desencadenó mis náuseas. Le expliqué que solo abrí la tapa, miré y la cerré de inmediato. Hice hincapié en cada palabra, desde el momento en que dejó el termo en mi escritorio hasta que entró la señorita Valentina. No me moví de mi silla, ni volví a abrir el recipiente. Siempre estuvo a la vista y completamente intacto. Se lo di a Valentina simplemente porque no podía comerlo y ella parecía entusiasmada con la idea. Al otro lado del pasillo, Alejandro estaba siendo interrogado por un agente más joven. Insistía en la limpieza de su proceso de cocción. Afirmaba: «Fui yo mismo al mercado, me metí en la cocina y preparé ese guiso desde la madrugada. Soy una persona muy meticulosa. Nunca dejo que la empleada del hogar toque la comida de mi mujer. En cuanto terminé, lo metí en el termo y lo llevé directamente a la oficina sin que pasara por las manos de nadie». Alejandro estaba convencido de que esta declaración lo presentaría como un marido ejemplar, al tiempo que me señalaba a mí como la única sospechosa, la única persona que había estado en contacto con el recipiente en una habitación cerrada. Pero en su pánico, había olvidado algo fundamental. Cuanto más insistía en que era el único que preparaba todo, más se ponía la soga al cuello si se demostraba que el veneno ya estaba en el guiso desde el principio. Cuando la sesión de interrogatorio se detuvo, el agente de más edad se acercó a su colega, que estaba tomando notas de la declaración de Alejandro. Intercambiaron unas palabras en voz baja, lanzando miradas furtivas y significativas hacia Alejandro. Al notar esto, se puso aún más nervioso. Se levantó de un salto, alzando la voz más de lo normal para ocultar su miedo. «Investiguen a fondo.
Mi mujer ha estado muy celosa últimamente. No está bien de la cabeza. ¿Quién sabe? Tal vez metió el veneno cuando salí del despacho. Escuché cada una de sus crueles palabras. Qué doloroso. El hombre que una vez amé ahora intentaba por todos los medios meterme en la cárcel para salvarse. Me levanté, me acerqué a ellos, miré a Alejandro directamente a la cara y le pregunté con una calma sorprendente. Alejandro, si crees que fui yo, ¿cuál sería mi motivo? ¿Matar a tu secretaria? ¿O tienes miedo de que descubran que ese guiso no era para Valentina, sino para mí? Alejandro se sobresaltó. Sus ojos se movieron nerviosamente, evitando mi mirada. Balbuceó. ¿Tú? ¿Qué tonterías estás diciendo? El tiempo pasaba con una lentitud agónica. Cada minuto de espera de los resultados del laboratorio era una tortura mental. Permanecí sentada en silencio, con la mano apoyada suavemente en mi vientre en un gesto instintivo para proteger al pequeño ser atrapado en el ojo del huracán. Finalmente, un técnico forense salió con los resultados en la mano. Anunció con voz grave. En el borde del termo y en la cuchara, hemos encontrado huellas dactilares pertenecientes a la señora Sofía y a la víctima, Valentina, lo que coincide con las declaraciones. Sin embargo, el punto crucial es que la sustancia tóxica estaba completamente disuelta en el guiso, impregnando cada trozo de carne y jugo. Esto demuestra que el fármaco se añadió durante la cocción o inmediatamente después, mientras el guiso aún estaba muy caliente y se removió bien, no simplemente espolvoreado por encima una vez que el recipiente estaba cerrado. Esta conclusión fue como un cubo de agua helada para Alejandro, destruyendo por completo la teoría que había intentado construir para culparme. Si yo hubiera añadido el fármaco al recibir el termo en el despacho, no se habría disuelto de forma tan uniforme. La cara de Alejandro cambió de color, pasando del blanco pálido a un gris ceniciento. Empezó a divagar, perdiendo el control. No, no puede ser. Seguramente fue Valentina quien tomó el medicamento. Eso es, estaba embarazada. Quería abortar y se tomó la pastilla antes de comer. Tienen que investigarla a ella. No acusen a un hombre inocente. Miré la patética escena de mi marido, sintiendo una mezcla de risa y lástima. El hombre que una vez fue mi orgullo se revelaba ahora como un cobarde, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Alcé la voz, cortando sus desvaríos con firmeza. Alejandro, deja de patalear. Si Valentina tomó el medicamento por su cuenta, ¿por qué estaba también en el guiso? ¿Vas a decir que se lo tomó y luego vomitó en el termo? ¿Te parece lógica tu explicación? Alejandro se giró bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. Cállate. ¿Tú qué sabes? Me odias. Quieres destruirme. Y por eso has montado todo este circo. Fuiste tú. Lo metiste a escondidas cuando no miraba. Su obstinación hizo que incluso los agentes de policía negaran con la cabeza, cansados. El agente principal cerró su carpeta y miró a Alejandro con una frialdad glacial. Señor Alejandro, su declaración y los resultados forenses presentan muchas contradicciones. Necesitamos que nos acompañe a comisaría para aclarar algunos asuntos. Además, solicitaremos las grabaciones de la cámara de su coche y las cámaras de seguridad de la cocina de su casa para verificar el proceso de preparación que ha descrito. Al oír la palabra cámaras, Alejandro se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Yo sabía perfectamente que teníamos una cámara en el salón que apuntaba directamente a la cocina y que su berlina de lujo tenía una cámara que grababa todos sus trayectos. Esas eran las pruebas que no mentirían. Si realmente añadió el fármaco al guiso, sin duda habría dejado algún rastro. La mirada de Alejandro vaciló violentamente. Su confianza inicial se había desvanecido por completo, dando paso al miedo desnudo de un criminal ante el banquillo. Sabía que la trampa que le había tendido a su mujer se estaba cerrando ahora sobre su propio cuello. Me levanté, me arreglé la ropa y miré a mi despreciable marido por última vez antes de que se lo llevaran. Alejandro, una vez dijiste que este guiso estaba lleno de tu amor. Ahora entiendo que tu amor en realidad huele a veneno. Por suerte,
El destino quiso que nuestro hijo no corriera la misma suerte que ese pobre bebé. Lo dejé allí de pie en medio del frío pasillo del hospital y me alejé sin mirar atrás, agradeciendo en silencio a la vida por darme la oportunidad de sobrevivir y buscar justicia para mí y para el hijo que llevaba en mi vientre. Al salir del hospital, no fui a casa. Cogí un taxi directamente a la oficina. El cielo estaba gris y plomizo, con nubes oscuras que se arremolinaban como un presagio de una gran tormenta, un reflejo exacto de mi turbulento estado de ánimo. Al entrar en el vestíbulo del edificio, sentí miradas curiosas y oí los susurros de los empleados. La noticia del envenenamiento de Valentina se había extendido como un virus. Los rumores eran de todo tipo, pero el más malicioso era el de la jefa celosa, que, al enterarse de que su secretaria estaba embarazada de su marido, había intentado envenenarla para darle una lección. Oír esas invenciones me dolía como cuchillos, pero sabía que no podía derrumbarme ahora. Tenía que ser fuerte, mantenerme firme para descubrir la verdad y limpiar mi nombre. Fui directamente a mi despacho y cerré la puerta de un portazo, aislándome de los cotilleos de fuera. Poco después, alguien llamó suavemente. Era Isabel, mi asistente de confianza, que había estado conmigo desde el principio de mi carrera. Entró con cara de preocupación, pero con una mirada llena de determinación. Colocó una memoria USB en mi escritorio y susurró: «Sofía, hice lo que me pediste. Saqué todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y del garaje de esta mañana. He encontrado algo muy extraño». Conecté la memoria a mi ordenador y aparecieron imágenes en blanco y negro en la pantalla. Isabel señaló la marca de tiempo. «Mira, el coche del señor Alejandro entró en el garaje a las 7:15, pero no salió del ascensor para venir a tu despacho hasta las 8:15. Normalmente, se tarda menos de 5 minutos desde el garaje hasta aquí. ¿Dónde estuvo durante esa hora? ¿Qué hizo?». La pregunta de Isabel me heló la sangre. Una hora perdida, tiempo más que suficiente para llevar a cabo cualquier plan oscuro. Miré atentamente la pantalla, buscando más pistas. Isabel adelantó el vídeo hasta una grabación de otra cámara en la zona de la escalera de emergencia del sótano y me dijo: «Mira esto. Fíjate bien en esta persona». En la pantalla apareció la silueta de un hombre con camisa blanca y mascarilla caminando a toda prisa. Llevaba una bolsa de basura negra bastante grande y se dirigía sigilosamente desde la zona del ascensor hacia la zona de contenedores detrás del edificio, en lugar de usar las papeleras de la planta. «Es Javier», exclamé, reconociendo al instante su andar ligeramente encorvado y su peinado característico. Javier era el asistente personal y primo lejano de Alejandro, un hombre que seguía sus órdenes como un perro fiel. ¿Por qué tenía que bajar a tirar la basura a escondidas por las escaleras de emergencia a esa hora? ¿Y qué contenía esa bolsa negra? Eran los envases de los medicamentos, los guantes, las pruebas del delito que Alejandro quería hacer desaparecer después de preparar su guiso mortal durante esa hora perdida. Isabel me miró con voz firme. «Sospecho que hay pruebas importantes en esa bolsa de basura. Envié a alguien a revisar la zona de contenedores, pero el camión de la basura acaba de pasar hace media hora. Sin embargo, sé que Javier es cauto, pero también muy tacaño. No suele tirar cosas importantes a la basura común de inmediato. A menudo las esconde para deshacerse de ellas más tarde. Enviaré a alguien para que lo siga de cerca». Asentí, apretando la mano de Isabel. «Gracias, Isabel. Ahora mismo solo puedo confiar en ti. Ten cuidado. Están acorralados y podrían volverse muy peligrosos». Isabel se fue, dejándome sola en la inmensidad de mi despacho. Miré por la ventana. La lluvia empezaba a caer con fuerza, golpeando el cristal. La red de mentiras de Alejandro y sus cómplices empezaba a mostrar grietas mortales. Esa hora perdida y la acción sospechosa de Javier eran la clave para dar la vuelta a la tortilla. La lluvia de fuera no daba señales de amainar. Gotas pesadas golpeaban el cristal, creando largos rastros de agua como cicatrices imborrables. Sentada en mi despacho,
La luz del monitor del ordenador iluminaba mi rostro cansado, pero mis ojos ardían con determinación. Isabel, mi inteligente y eficiente asistente, acababa de colocar un delgado dossier frente a mí, aunque su peso era inmenso. Habló en voz baja con un tono de indignación por mi parte. «Sofía, mira esto». Le pedí a un contacto en la administración del edificio que lo comprobara. El apartamento de lujo donde vive Valentina no está alquilado por ella. Está a nombre de una empresa de servicios comerciales. Cogí el papel. El nombre D&D Management S.L. me saltó a la vista. Sonaba pomposo, pero sabía que era solo una tapadera. El representante legal de esa empresa era precisamente Javier, el asistente y primo lejano de Alejandro. Isabel continuó su análisis, señalando los extractos bancarios adjuntos. El alquiler mensual es de 2.500 euros más gastos de comunidad elevados, todo transferido puntualmente desde la cuenta de D&D Management. Pero los fondos que llegan a esa empresa provienen de una caja B que el señor Alejandro creó bajo el concepto de gastos de representación. Sonreí amargamente, una sonrisa que me llegó al alma. 2. 500 euros al mes de alquiler, sin contar gastos de manutención y compras. Mientras tanto, el vestido que llevaba puesto tenía 3 años y estaba gastado. El bolso que usaba era de una marca modesta que apenas valía 50 euros. Alejandro siempre se quejaba de las dificultades de la empresa, pidiéndonos que nos apretáramos el cinturón para asegurar nuestro futuro. Resulta que el futuro que le preocupaba no era el de nuestra familia, sino el lujoso nido de amor de su pequeña amante. Pasé a la página siguiente y encontré una fotografía tomada en secreto de Valentina, entrando en una elegante clínica privada. La foto era de hace 2 semanas. Isabel explicó que fue a una revisión ginecológica. Eso significaba que Valentina sabía perfectamente que estaba esperando un hijo de Alejandro. No era tan inocente como parecía. Estaba usando ese embarazo como una carta estratégica para forzar a Alejandro a tomar una decisión. Miré el rostro joven y liso de Valentina en la foto y sentí un escalofrío. Detrás de esa apariencia ingenua se escondía una veterana calculadora. Quería convertirse en la señora de la casa de un solo golpe, destruir mi felicidad para construir su propio castillo. Pero no contaba con que el hombre que había elegido como pilar fuera un ser de sangre fría dispuesto a deshacerse cruelmente de su propio hijo para proteger sus intereses. El teléfono de la mesa vibró de repente, rompiendo el silencio. La pantalla mostraba «Mi amor», un nombre que aún no había cambiado y que ahora sonaba terriblemente irónico. Respiré hondo. Me llevé la mano al pecho para calmar mi corazón acelerado y respondí. Al otro lado sonó la voz profunda y familiar de Alejandro, pero ahora solo oía una falsedad que me revolvía el estómago. «Cariño, ¿dónde estás?» «Acabo de salir de comisaría. Estoy agotado. Me han preguntado 1000 cosas. Me duele la cabeza». Contuve la rabia y fingí una voz temblorosa y preocupada. «Estoy en la oficina. Estoy tan asustada, Alejandro. Todo el mundo está susurrando. No me atrevo a ir a casa». ¿Estás bien? ¿Te ha puesto problemas la policía?» Alejandro suspiró teatralmente al otro lado, interpretando el papel del marido agraviado. «¿Qué me van a hacer a mí? Quien nada debe, nada teme. Solo estoy preocupado por ti. No quiero que pienses locuras y que te afecte a la salud. Quédate tranquila allí, o vete a casa de tu madre a descansar. No hagas caso a los rumores. Yo lo arreglaré todo». Al oír esas vacías palabras de preocupación, quise gritarle a la cara que lo sabía todo. Pero la razón me detuvo. Necesitaba que estuviera confiado, que pensara que yo seguía siendo la corderita ingenua para que cometiera más errores. Respondí suavemente. «Claro, confío en ti. Descansa. Volveré un poco más tarde esta noche. Tengo que terminar un par de cosas pendientes». Colgué y miré la cortina de lluvia detrás de la ventana. «Alejandro, ¿crees que controlas el juego?
Te equivocas. Cayó la noche, y la ciudad se iluminó con un brillo vibrante. Pero ese brillo no podía ocultar los rincones oscuros del corazón humano. Recibí un mensaje del chofer privado que había enviado en secreto, informándome de que la madre de Valentina, mamá Elena, ya había llegado a la estación de autobuses. Había tomado el primer autobús de línea desde su pequeño pueblo de Extremadura, en cuanto se enteró de que su hija había sufrido un accidente. Le di instrucciones al chofer para que la llevara a un hotel modesto, pero limpio cerca del hospital, y le recalqué que no la llevara a ver a su hija todavía, ya que el horario de visitas había terminado. Era mejor que descansara después del largo viaje. Llegué al hotel pasadas las 9 de la noche. En cuanto entré en el vestíbulo, reconocí a mamá Elena. Estaba sentada acurrucada en un sofá, una figura menuda y delgada con un sencillo vestido marrón. Llevaba zapatillas gastadas, y junto a ella había 2 grandes bolsas de tela llenas hasta los topes. Seguramente eran productos frescos de la huerta, acelgas, quizás unas patatas nuevas. Humildes regalos que una madre pobre había traído con esfuerzo para su hija. La imagen me conmovió, recordándome a mi propia abuela del sur, igual de trabajadora, sacrificando todo por los suyos. Al verme acercar, mamá Elena se levantó nerviosa, juntando sus manos, agrietadas y curtidas por el trabajo. Sonreí, le cogí la mano y le dije amablemente: «Es usted la madre de Valentina, ¿verdad? Soy Sofía, la jefa de Valentina en la empresa. Sabía que venía y quería asegurarme de que estuviera bien, que hubiera comido y tuviera un lugar donde descansar». Los ojos de mamá Elena se llenaron de lágrimas, y su voz, gruesa con un fuerte acento del sur, tembló. Usted es la jefa de mi Valentina. Señor, bendita sea mi alma. Es usted muy buena, hija. No sé qué tontería habrá hecho para acabar así. En casa es una chica muy buena y trabajadora, ¿sabe? La ayudé a sentarse y le serví un vaso de agua. Al ver el amor y el orgullo en sus ojos al hablar de su hija, sentí un nudo en el estómago. No sabía que su buena y trabajadora hija vivía en un apartamento de lujo que ella trabajando toda su vida no podría ni soñar, que usaba bolsos de diseño cuyo valor equivalía a toda su fortuna. Le pregunté con delicadeza: ¿La señorita Valentina la llama a menudo? ¿Le cuenta cosas de su vida o de su trabajo? Mamá Elena respondió con sinceridad: Claro que sí, me llama todo el tiempo. Dice que la tratan muy bien en la empresa, que el sueldo es bueno y que vive en una residencia de la empresa gratuita que es muy bonita. Todos los meses me manda 100 euros para mis medicinas y me dice que no me preocupe, que no le falta de nada. Al oír esto, no pude evitar suspirar. 100 euros para su madre, pero dispuesta a gastar miles a capricho para complacer a su amante. Qué frágil y falsa era esa devoción filial. Decidí que mamá Elena tenía que ver la verdad, aunque sabía que sería cruel para ella. Fingí sorpresa. «Oh, ¿le dijo que vivía en una residencia?» Pensaba que Valentina había alquilado un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Es una zona muy cara. El alquiler de un mes allí equivale al sueldo de un año de un trabajador, y la veo a menudo con cosas de diseño. El otro día, llevaba un bolso que he oído que cuesta casi 0 euros. Mamá Elena se quedó helada. Sus ojos nublados se abrieron de par en par, llenos de confusión. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? 0 euros por un bolso? No puede ser. Mi niña es muy ahorradora. Le da pena tirar hasta una camisa rota, y me dijo que vivía en la residencia de la empresa. Le di una palmadita en el dorso de la mano y bajé la voz con un tono lleno de insinuación. Seguramente Valentina no quería preocuparla, y por eso no le dijo la verdad. Pero usted descanse tranquila. Mañana la llevaré al hospital y podrá hablar con ella para aclararlo todo. Solo me preocupa que siendo tan joven y guapa en una ciudad llena de tentaciones, alguien se aproveche de ella y le arruine la vida. Mis palabras plantaron una semilla de duda en el corazón de aquella madre. Mamá Elena se quedó absorta.
mirando al vacío mientras sus manos temblorosas jugaban con el dobladillo de su vestido. Empezaba a darse cuenta de que su pequeña se había convertido en una extraña, que ocultaba terribles secretos. Salí del hotel con el corazón encogido. No quería hacerle daño, pero ella era el testigo más importante, la única persona que podía despertar la conciencia de Valentina, y al mismo tiempo, la palanca que necesitaba para desenmascarar a Alejandro. En esta guerra, todos saldrían heridos, incluso los más inocentes. A la mañana siguiente, justo cuando salía del garaje para ir a la oficina, una figura me bloqueó el paso. Pisé el freno en seco con el corazón en un puño. Mirando de cerca, vi que era Javier. Estaba allí, con aspecto furtivo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo viera. Golpeó suavemente la ventanilla de mi coche, haciéndome señas para que hablara con él. Bajé la ventanilla lo justo para oírle, manteniendo una distancia de seguridad. «Señora Sofía, ¿puedo tener un minuto? Tengo algo muy importante que el señor Alejandro me ha pedido que le entregue en mano». Su voz era un susurro tembloroso. Sonreí con desdén y abrí la puerta lo suficiente para que se deslizara en el asiento del copiloto. En el espacio confinado del coche, percibí un olor agrio a sudor y tabaco rancio que emanaba de él. Estaba claramente muy nervioso. Sacó un delgado expediente de su chaqueta, lo dejó en mi regazo y retiró la mano como si se quemara. «¿Qué es esto?», pregunté con voz fría sin ni siquiera mirarlo. Es un antiguo historial médico de la señorita Valentina que el señor Alejandro encontró esta mañana», balbuceó Javier, con el sudor perlado en la frente. «Aquí dentro, aquí mismo, hay un recibo de la compra de un medicamento abortivo que ella compró ayer en una farmacia clandestina. El jefe dice, coge esto y dáselo discretamente a la policía, diciendo que lo encontraste por casualidad en un cajón del escritorio de Valentina. De esa manera el señor Alejandro quedará libre de sospecha y usted tampoco se verá implicada». Cogí el expediente y lo abrí lentamente. Dentro había un informe médico superficial y un recibo arrugado. Sostuve el recibo a contraluz. La letra era un garabato que especificaba el nombre del fármaco: misoprostol. La fecha de compra era de la tarde anterior, pero lo más ridículo era que la tinta del recibo estaba fresca y el papel impoluto, sin una sola arruga. Era evidente que se trataba de una factura falsa hecha a toda prisa la noche anterior. Quemándome las pruebas en las manos, murmuré antes de girarme y clavarle una mirada tan afilada que se encogió. «Tú y Alejandro pensáis que soy estúpida. La tinta de este recibo ni siquiera se ha secado. ¿Me pides que le dé esto a la policía? Es como pedirme que confiese que he falsificado pruebas. O quizás lo que queréis es culpar a Valentina de comprar la droga y suicidarse por depresión. Así Alejandro sale limpio y yo me llevo la culpa por saberlo y no impedirlo». Javier palideció. Sus labios temblaban incontrolablemente. «No, no es eso, señora. El jefe dijo que si usted solo lo entregaba, todo se solucionaría. Usted es su esposa. Tiene que ayudarle. Si le pasa algo, la empresa se hundirá y usted lo perderá todo». Intentaba jugar la carta del miedo a perder mi patrimonio y mi estatus. Pero se equivocaba. Esta riqueza era la sangre, el sudor y las lágrimas de mis padres. Prefería destruirla y empezar de cero que dejarla en manos de un asesino. Le tiré el expediente de vuelta con voz firme. «Coge esta basura y sal de mi coche ahora mismo, y dile a Alejandro que si quiere montar una obra de teatro, contrate a actores más profesionales. Y tú, Javier, estás siendo cómplice de un asesino. Más te vale preocuparte por tu propio pellejo. No vaya a ser que te arrepientas cuando ya estés en la cárcel». Javier recogió el expediente a toda prisa, abrió la puerta y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Viendo su patética figura desaparecer tras un pilar de hormigón, supe que Alejandro estaba desesperado. Se estaba ahogando en el fango que él mismo había creado, y cuanto más luchaba, más se apretaba el nudo.
Esta torpe farsa no solo no lo salvaría, sino que era una prueba más de la crueldad y la bajeza de un marido y un jefe despreciables. De vuelta en mi despacho, llamé a Isabel de inmediato. El ambiente en la oficina se había vuelto tan tenso como un puesto de mando en medio de una batalla. Isabel colocó su portátil en el escritorio, con el rostro iluminado por la emoción de quien acaba de encontrar un tesoro. Sofía, tal y como sospechabas, he revisado todos los registros de llamadas de Alejandro y Javier de la última semana. Hay un número desconocido que aparece con una frecuencia alarmante, especialmente la noche antes del incidente. Investigué y descubrí a quién pertenece. No te lo vas a creer. Es de Laura. ¿Laura? Busqué el nombre en mi memoria. Isabel añadió rápidamente. Laura fue compañera de Alejandro en la universidad. Ahora es farmacéutica y trabaja como representante de un gran laboratorio. Según algunas veteranas de RRHH, tuvo un lío con Alejandro en su día, pero rompieron cuando él se casó contigo. No imaginaba que hubieran vuelto a conectar. Una farmacéutica, una exnovia y llamadas secretas por la noche. Todas las piezas sueltas empezaron a encajar en un cuadro completo. Alejandro no podía comprar ese fármaco restringido él mismo por miedo a ser descubierto, así que recurrió a Laura. Tal vez la engatusó con promesas de dinero o reavivó viejos sentimientos para convencerla de que le ayudara. ¿Has encontrado alguna prueba de que se vieran?, pregunté, con el corazón a 1000 por hora. Isabel asintió. Sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado. Aquí está. Contraté a un investigador privado para que sacara las grabaciones de seguridad de la zona cercana a la empresa fantasma de Javier. Mira esta esquina de la pantalla. En el monitor apareció un vídeo en blanco y negro de calidad algo borrosa, pero suficiente para reconocer a las personas. Un coche familiar se detuvo en una esquina discreta. Javier se bajó y miró a su alrededor. Poco después, se acercó una mujer alta con gafas de sol. Era Laura. Le entregó a Javier un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Él lo cogió, se lo guardó rápidamente en el bolsillo, y ambos se separaron a toda prisa. La fecha y la hora de la cámara correspondían a la tarde anterior al incidente. Un pequeño paquete envuelto en papel de periódico, murmuré sin apartar la vista de la pantalla. Ese es el veneno. Laura es quien le proporcionó el arma a Alejandro. Me volví hacia Isabel con la mirada firme. Isabel, este es el eslabón más débil de su cadena. Laura tiene estudios, un trabajo estable. Pudo hacer esto por dinero o por amor, pero estoy segura de que no es una delincuente profesional. Se aterrorizará si se entera de que corre el riesgo de ir a la cárcel por complicidad en intento de asesinato. Isabel captó mi intención al instante. ¿Quieres decir que vamos a presionar psicológicamente a Laura? Asentí con una sonrisa gélida. Exactamente. Alejandro está intentando culpar a Valentina, y es muy probable que también tenga un plan para culpar a Laura. Si todo sale a la luz, dirá que ella le dio el fármaco por su cuenta, o que lo engañó diciendo que era un suplemento vitamínico. Tenemos que adelantarnos. Me reuniré con Laura y le mostraré el oscuro futuro que Alejandro le tiene preparado. Entre ir a la cárcel por su antiguo amor o testificar para conseguir clemencia, confío en que Laura sea lo suficientemente inteligente como para saber qué camino elegir. La red estaba echada y la presa más importante había sido localizada. Sabía que la inminente reunión con Laura sería una partida de ajedrez mental, pero yo tenía los ases que Alejandro ni siquiera podía imaginar. La verdad cruda y brutal estaba a punto de salir a la luz, y quienes siembran vientos, inevitablemente cosecharán tempestades. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto por un manto gris, como si estuviera a punto de desatarse otra tormenta sobre la ciudad. Recogí a mamá Elena del hotel y la llevé al hospital a ver a su hija. La anciana del campo todavía llevaba su vieja cesta de plástico roja, llena de huevos de corral y verduras frescas de su huerto. «A mi Valentina le encantan los huevos de nuestras gallinas de casa», me dijo. «Dice que los de la ciudad huelen a pescado y no son tan sabrosos». Escucharla me encogió el corazón,
El amor de una madre es inmenso como el océano. Pero su hija había cambiado ese amor por la vanidad y el lujo de la ciudad. Al entrar en la habitación del hospital, el intenso olor a desinfectante hizo que mamá Elena arrugara la nariz y dudara antes de entrar. Valentina había sido trasladada a una habitación normal. Yacía en la cama blanca, pálida y demacrada como una hoja marchita. Al ver a su madre, sus ojos se abrieron de golpe, y sus labios secos apenas lograron pronunciar un débil «mamá». Mamá Elena corrió hacia la cama, dejó la cesta en el suelo y agarró la mano helada de su hija mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Hija mía, ¿cómo has acabado así? ¿Por qué te ha pasado esto?» Valentina giró la cabeza, evitando la mirada de su madre, mientras lágrimas de amargura rodaban por sus mejillas. Pero mamá Elena, con el instinto de una madre que ha contado cada céntimo, fijó su mirada en la mesilla de noche. Allí, el caro bolso de diseño de Valentina descansaba junto a un smartphone de última generación. El contraste entre esos objetos de lujo, la vieja cesta en el suelo y la ropa gastada de su madre, creaba una atmósfera asfixiante. Mamá Elena señaló el bolso con un dedo tembloroso, con la voz quebrada. ¿Ese bolso? La señora Sofía me dijo que costaba 2 Stuart euros. ¿De dónde has sacado el dinero para comprarlo? Con lo que ganas, apenas te da para mandarme una pequeña ayuda. ¿Cómo te atreves a malgastar el dinero así? Valentina, aterrorizada, me miró y luego se volvió hacia su madre, negándolo todo. No es verdad, mamá. Sofía se equivoca. Es una imitación. Me costó 20 euros en el mercadillo. No hagas caso a lo que dice la gente. Yo estaba de pie, apoyada en la puerta, observando en silencio aquella torpe actuación. Me acerqué lentamente a la cama, puse una mano en el hombro de Valentina y le susurré al oído con una voz baja, pero cargada de suficiente amenaza como para infundir un miedo atroz. ¿Crees que Alejandro va a venir a verte? Está demasiado ocupado intentando demostrar a la policía que fuiste tú quien compró el medicamento. Si este bolso es auténtico o falso, tú y él lo sabéis mejor que nadie. Deja de mentirle a tu madre. Valentina se quedó helada, mirándome con los ojos desorbitados por el pánico. El miedo se apoderó de ella. Comprendió que yo lo sabía todo y, lo que es más importante, que el hombre al que había confiado su vida la estaba abandonando como un objeto inútil. Mamá Elena, al ver temblar a su hija, pensó que era por el dolor, y empezó a masajearle las manos, susurrando palabras de consuelo. Al ver la escena, no sentí ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza. La cruda verdad tendría que salir a la luz tarde o temprano, y la persona que más sufriría no sería la culpable, sino la madre inocente que amaba a su hija con todo su corazón. Me senté en una silla apartada, fingiendo mirar mi teléfono para darles espacio, pero en realidad, observando cada cambio en el estado de ánimo de Valentina. Antes de sentarme, dejé deliberadamente el expediente que Javier me había dado esa mañana en la mesilla de noche, junto al bolso de Valentina. Lo dejé ligeramente abierto para que se viera una esquina del recibo falso de la compra del misoprostol. Conocía la curiosidad de Valentina y, sobre todo, sabía que en su estado de ansiedad, cualquier pista relacionada con Alejandro sería un clavo ardiendo al que aferrarse. Y así fue. En cuanto mamá Elena se dio la vuelta para servir agua, Valentina hojeó el dossier a escondidas, lo agarró y lo escaneó rápidamente. Vi cómo sus delgados hombros se sacudían al ver el recibo con su nombre. Su rostro pasó del pálido al blanco céreo. Reconoció la letra, el nombre del fármaco y, lo más importante, la oscura intención detrás de ese trozo de papel. Alejandro, el hombre que le había prometido un futuro, ahora estaba falsificando pruebas para convertirla en la asesina de su propio hijo. La fe ciega se derrumbó en un instante, dejando tras de sí un abismo de desesperación. En ese momento, la puerta se abrió y entró el médico con una enfermera. Revisó el historial y miró a Valentina con compasión.
El ambiente se volvió pesado. El médico suspiró y anunció con voz grave: «La familia debe prepararse. Debido a la sobredosis que provocó contracciones severas y una hemorragia prolongada, el útero ha sufrido daños graves. Hemos hecho todo lo posible, pero su capacidad para ser madre en el futuro es prácticamente nula». La noticia cayó como un rayo. Mamá Elena se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. «Señor Jesús, no. Mi hija es tan joven. ¿Por qué el cielo es tan cruel con ella?». El llanto de la anciana era un lamento desgarrador. Valentina, inmóvil en la cama, miraba al techo con los ojos vacíos, sin derramar una lágrima. El dolor había superado su capacidad de sentir. Sin hijo, sin posibilidad de ser madre, traicionada por su amante. Todo se había derrumbado a la vez, destruyendo su vida. Me acerqué para ayudar a levantar a mamá Elena, con el corazón encogido. Miré a Valentina, y vi en sus ojos vacíos los restos de sus sueños rotos. Me incliné de nuevo hacia ella y le susurré con una voz fría y llena de amargura: «Ya ves, este es el precio de robarle el marido a otra mujer. El precio de esos bolsos de lujo es muy alto. No solo te ha arrebatado a tu hijo, sino también tu futuro como madre. ¿Todavía quieres protegerlo?». Valentina giró la cabeza y me miró. Sus labios se movieron y en sus ojos brilló un odio profundo. Salí del hospital con el alma en vilo y conduje hasta el lugar que había acordado con Laura. Era una cafetería discreta en un callejón, elegantemente decorada y, lo más importante, equipada con un sistema de cámaras de seguridad que grababa cada rincón con claridad. Elegí una mesa en una esquina desde donde podía ver la entrada sin perder la privacidad. Removí mi zumo de naranja, intentando calmar mi mente antes de la tormenta que se avecinaba. A la hora acordada, apareció Laura. Entró con el aire sofisticado y altivo de una mujer de éxito. Llevaba un vestido de seda color vino que acentuaba su piel y su figura, un bolso de diseño y unas gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara. Inspeccionó el lugar y se detuvo al verme. Una media sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Se acercó, se sentó frente a mí con arrogancia y se quitó las gafas, revelando unos ojos afilados y maquillados con esmero. «Hola, Sofía», dijo con una voz dulce pero cortante. No esperaba que la esposa modelo convocara a la ex de su marido a un lugar como este. «¿Para qué me buscas? ¿Necesitas consejos sobre cómo retener a un hombre? Aunque es curioso, ¿cómo lo mantienes tan aburrido que tiene que venir a desahogarse conmigo?». Sus palabras eran una provocación deliberada, un intento de herirme para ver mi reacción. En otro tiempo, quizás me habría enfurecido o habría roto a llorar, pero la Sofía de hoy había sufrido demasiado para dejarse afectar por pullas baratas. La miré con calma y sonreí ligeramente. «Laura, no te he llamado para montar una escena de celos ni para pelear por un hombre infiel. Un hombre como Alejandro, te lo regalo si quieres. Estoy aquí para salvarte de un desastre inminente antes de que te conviertas en una delincuente». Laura soltó una carcajada que resonó en el silencio de la cafetería. «¿Salvarme tú a mí? Es un chiste. ¿De qué necesitas salvarme? Tengo dinero, una carrera, libertad. Preocúpate por ti misma». Sin discutir, saqué mi teléfono y abrí la foto que el detective había obtenido de la cámara de seguridad. La deslicé sobre la mesa con la voz endurecida. «Mira esto de cerca. Anteayer por la tarde, en un callejón cerca de la oficina de Javier, te reuniste con él. ¿El paquetito envuelto en papel de periódico que le diste? ¿Qué contenía? ¿Vitaminas o misoprostol?». La sonrisa de Laura se desvaneció al instante. Cogió el teléfono y miró la foto con las manos temblorosas. Su rostro cambió de color, y ni siquiera la gruesa capa de maquillaje pudo ocultar el pánico en sus ojos. El cigarrillo que estaba a punto de encender cayó sobre la mesa. Levantó la vista, con la voz quebrada, habiendo perdido toda confianza. «Tú, ¿de dónde has sacado esto?». «Yo solo le estaba dando a Javier unos documentos. No me acuses falsamente».
La miré directamente a los ojos. Documentos que necesitan ser envueltos en papel de periódico y entregados en secreto. Laura, sé que eres farmacéutica. Conoces mejor que nadie la normativa sobre fármacos restringidos. La policía no es tonta. En cuanto rastreen el origen de ese lote, ¿crees que podrás escapar? Laura se hundió en su asiento. Su arrogancia inicial se había desvanecido, dejando solo a una mujer aterrorizada al borde del abismo. Sabía que la tenía. Era el momento de dar el golpe de gracia. Me recliné en mi silla y bajé la voz a un tono que era a la vez una amenaza y una oferta. Laura, ¿crees que Alejandro te protegerá? Esta mañana, le ordenó a Javier que falsificara pruebas para culpar a Valentina. Si la policía llega hasta él, ¿qué crees que declarará? Dirá que tú, celosa y despechada, lo engañaste para que comprara veneno para hacerle daño a su mujer. Laura se estremeció, con los ojos desorbitados por el horror. Conocía demasiado bien la naturaleza egoísta de Alejandro. Continué mi ataque psicológico. Tienes dinero, belleza, un futuro brillante. ¿Quieres cambiar todo eso por una condena por complicidad en intento de asesinato? ¿Cuánto te prometió Alejandro? 50. ¿Cel? 100. 1000. ¿Crees que ese dinero comprará tu libertad o tu dignidad cuando salgas de la cárcel con antecedentes penales? Cada pregunta era un martillazo en su mente. Se cubrió la cara y rompió a llorar, con los hombros sacudidos por los sollozos. Su fachada se había derrumbado, exponiendo su debilidad y su tardío arrepentimiento. No quiero ir a la cárcel, sollozó. Yo Solo pensé que era una pastilla abortiva normal. Alejandro me dijo que su mujer, o sea, tú, estaba embarazada de otro hombre y que quería deshacerse del bebé para divorciarse. Solo quería ayudarle y ganar algo de dinero. Sonreí amargamente. Para ellos, la vida de un niño no era más que un medio para un fin. Me incliné hacia ella. Ahora no es momento de llorar. Solo tienes una salida. Dame las pruebas de que Alejandro te lo ordenó, los mensajes, las grabaciones de las llamadas. Yo se lo entregaré a la policía y me aseguraré de que entiendan que fuiste engañada y utilizada. Te convertirás en testigo. Recibirás clemencia y tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. O vas a la cárcel con Alejandro, o te salvas. Tú eliges. Laura levantó la vista, debatiéndose entre el miedo y una frágil esperanza. Se mordió el labio hasta hacerlo sangrar en una lucha interna que pareció durar una eternidad. Finalmente, el instinto de supervivencia venció. Abrió su bolso de diseño, sacó una pequeña memoria USB plateada y la empujó hacia mí como si fuera un carbón ardiendo. Aquí está todo, dijo con voz ronca. Grabaciones de sus llamadas pidiendo el fármaco, mensajes con la transferencia del depósito, incluso sus promesas de que te dejaría para volver conmigo. Cógela, por favor. No dejes que vaya a la cárcel. Agarré la memoria USB y la apreté en mi mano. Estaba fría, pero contenía suficiente fuego como para incinerar la carrera y la vida de Alejandro. Me levanté y miré a Laura por última vez con una mezcla de piedad y advertencia. Has elegido bien. Mantén la boca cerrada y espera noticias mías. Y ni se te ocurra avisar a Alejandro, o perderás tu última oportunidad. La pequeña memoria USB en mi mano pesaba 1 tonelada. Sabía que no solo contenía datos, sino la sentencia de muerte de mi matrimonio. No me atreví a ir a casa ni a quedarme en la oficina. Así que conduje hasta el despacho de un amigo detective, un lugar con la mejor insonorización para enfrentarme a la verdad. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz azulada del monitor del ordenador. El zumbido del ventilador me ponía nerviosa. Al insertar la memoria USB, me temblaban tanto las manos que fallé 2 veces. Apareció una carpeta con archivos de audio y capturas de pantalla de mensajes meticulosamente organizados por fecha por Laura. Era evidente que ella también se había preparado por si Alejandro la traicionaba. Hice clic en la grabación más reciente, de hacía 3 días. La voz de mi marido,
familiar y escalofriante, sonó por los altavoces. Sonaba fría y autoritaria, muy diferente de su tono sereno habitual. «Laura, mira a ver qué encuentras. Necesito algo fuerte, preferiblemente incoloro e inodoro para mezclarlo con la comida. Mi mujer tiene náuseas. Quiero que parezca un aborto espontáneo, limpio, para poder echarla de casa sin repartir los bienes. Ese embarazo es un obstáculo, ¿entiendes?» Cada palabra era como una aguja envenenada que se clavaba en mis oídos y me atravesaba el corazón. Me tapé la boca para no sollozar, mientras las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas y caían sobre mis manos heladas. Así que el objetivo original de ese guiso éramos yo y el bebé que crecía dentro de mí. No quería cuidarme, quería matar a su propio hijo solo para proteger la riqueza que ansiaba acaparar. Lo que comió Valentina fue un accidente, una ironía del destino que me salvó la vida a mí y a mi bebé. Luego escuché la grabación de la llamada entre Alejandro y Laura, después de que Valentina fuera hospitalizada. La voz de Alejandro estaba llena de pánico y crueldad. «Cállate la boca y no digas estupideces. Échale toda la culpa a Valentina. Di que ella misma compró el medicamento. Yo me encargaré de la policía. Si se te ocurre decir algo sobre mí, te arrepentirás. Recuerda, si yo caigo, tú tampoco vivirás en paz». La amenaza descarada y la falta de responsabilidad me produjeron un profundo asco. El hombre que amaba, con el que compartí mi vida durante 3 años, era un demonio disfrazado de humano, dispuesto a sacrificar a su amante y a una vieja amiga para salvar su posición y su falso honor. Copié todos los datos en 3 dispositivos diferentes. Envié una copia a un correo electrónico secreto, otra a mi abogado y guardé el original en mi bolso. Me quedé mirando la oscura pantalla del ordenador. Puse mi mano en mi vientre y le susurré a mi bebé: «Cariño, perdóname por haber elegido mal a tu padre, pero no te preocupes, no dejaré que nadie te haga daño nunca más. Mañana haré que los culpables paguen por cada una de nuestras lágrimas». Mi dolor se transformó en un odio frío y duro. Sabía que no había vuelta atrás y no quería que la hubiera. En la empresa, la tensión era palpable en el aire. Los empleados caminaban de puntillas, susurrando sobre el escándalo. Sentada en mi despacho, mis ojos estaban fijos en la pantalla del ordenador, que mostraba imágenes de una cámara de seguridad oculta que Isabel había instalado en el departamento de contabilidad. Javier estaba allí, paseando como un animal enjaulado, con la camisa empapada en sudor. Intentaba acceder al sistema de contabilidad para borrar las huellas de las transferencias de dinero. Sabía que la unidad de delitos económicos podía llegar en cualquier momento, y esas transferencias a la cuenta de Laura y a su empresa fantasma serían una prueba irrefutable. Sin embargo, Javier no sabía que Isabel y mi equipo de informáticos de confianza habían tomado el control del sistema la noche anterior. Cada intento de borrar datos era bloqueado, y el sistema guardaba una copia de seguridad y me enviaba una alerta. Vi la desesperación en la cara de Javier cuando la pantalla mostró acceso denegado en letras rojas. Golpeó el teclado, se tiró del pelo y llamó a alguien por teléfono. Me puse los auriculares. Activé el micrófono oculto que había instalado bajo el escritorio de Alejandro meses atrás, cuando empecé a sospechar de su fidelidad. La voz de Javier sonaba temblorosa y asustada. «Alejandro, estoy perdido. El sistema no me deja borrar los datos. Parece que alguien ha bloqueado mi acceso de administrador. ¿Qué hago? Si la policía revisa los libros, estoy acabado». Al otro lado, la voz de Alejandro rugió como una bestia herida. «Inútil. Te dije que lo hicieras con cuidado. Ahora escúchame. Busca la manera de culpar a Valentina. Falsifica pruebas. Crea correos electrónicos falsos diciendo que sufría una depresión severa y quería suicidarse. Tienes que hacer creer a la gente que estaba loca. ¿Entendido?» «Pero Alejandro, acaba de perder a su hijo. Hacer eso sería muy cruel.
protestó débilmente Javier. Alejandro soltó una risa helada que me hizo estremecer. Crueldad o cárcel, elige. Si no lo haces, te aseguro que acabarás en prisión junto a Laura. Muévete. La llamada terminó, dejando un silencio aterrador. Javier se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. Me quité los auriculares sintiendo un desprecio absoluto. Incluso en el último momento, Alejandro no mostraba remordimiento. Seguía intentando pisotear el dolor ajeno para salvarse, queriendo convertir a Valentina, la víctima de su traición, en una loca suicida. La noticia de que Alejandro y Javier estaban difundiendo el rumor de que Valentina había intentado suicidarse por depresión se extendió rápidamente por la empresa y, por supuesto, llegó a oídos de mamá Elena, la humilde mujer del campo que se había pasado la vida trabajando. La tierra se transformó en una leona defendiendo a su cría. Irrumpió en el vestíbulo de la empresa a la hora del almuerzo, cuando estaba lleno de gente. Llevaba su ropa gastada y sus viejas zapatillas, pero su rostro reflejaba una furia incontenible. Llorando y gritando con una voz rota por el dolor, clamaba: ¿Dónde está ese director desgraciado? Sal aquí fuera. Engañaste a mi hija, le arruinaste la vida y ahora la acusas de querer matarse. Dios lo ve todo, y tu castigo está por llegar. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero nadie se atrevió a ser brusco con una anciana que sufría así. La multitud se arremolinó, susurrando y grabando con sus teléfonos. Alejandro no tuvo más remedio que salir. Salió de su ascensor privado, con el ceño fruncido, intentando mantener una falsa calma. Se acercó a mamá Elena y le dijo en voz baja y amenazante: «Señora, por favor, cálmese. Hablemos en mi despacho. No monte un espectáculo aquí». Mamá Elena lo miró con los ojos inyectados en sangre y le señaló con el dedo. «No me voy a ninguna parte. Lo que tengas que decir, dilo aquí para que todo el mundo lo oiga. Dices que mi hija quería suicidarse. Mi hija ama la vida. Me estaba mandando dinero para arreglar la casa. ¿Por qué iba a querer morir? Fuiste tú, hipócrita, quien la llevó a esto». Alejandro palideció e hizo una seña a Javier para que trajera un sobre abultado. Se lo metió en la mano a mamá Elena y le susurró: «Aquí tienes 0 euros. Cójalos para sus gastos y llévesela de vuelta al pueblo. No me ponga las cosas más difíciles. Yo también soy una víctima aquí». Desde el entresuelo, presencié toda la escena con el corazón encogido. 0 euros. ¿Era ese el precio de la dignidad, la salud y el futuro de una joven? Mamá Elena abrió el sobre. Al ver los billetes, soltó una risa amarga y de repente se los tiró a la cara a Alejandro. Los billetes volaron por el aire como hojas secas. «Soy pobre, pero no vendo la sangre de mi hija», gritó con un lamento que silenció todo el vestíbulo. «Tu dinero está sucio. Te voy a denunciar. Te denunciaré hasta el final, aunque tenga que vender mi casa para devolverle el honor a mi hija». Alejandro se quedó paralizado en el reinado de dinero, rojo de humillación y rabia. La multitud empezó a señalarle, lanzando miradas de desprecio. En ese momento, supe que Alejandro había perdido. Podía comprar muchas cosas con dinero, pero no el orgullo de una madre que ama a su hija. La imagen de esos billetes cayendo sería una mancha imborrable en su vida. Después del escándalo en la empresa, volví a casa al atardecer. La enorme casa estaba oscura, fría como una tumba. Encontré a Alejandro en el salón, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, mirando al vacío. Al verme llegar, no levantó la cabeza. «Has vuelto», dijo con voz ronca. «Vaya espectáculo hoy en la oficina. Debes de estar satisfecha viéndome humillado por una vieja campesina delante de todos los empleados». Encendí la luz. Su rostro estaba demacrado y pálido. Dejé mi bolso en la mesa y respondí con calma. «No estoy satisfecha. Estoy triste. Triste de que hayas dejado que las cosas llegaran tan lejos».
¿Por qué le diste dinero? Eso es como admitir tu culpabilidad. Alejandro soltó una risa amarga y se bebió el whisky de un trago. ¿Tú qué sabes? En este mundo, lo que no se arregla con dinero, se arregla con mucho dinero. Esa vieja es estúpida, eso es todo. Fue a la cocina y volvió con un vaso de leche tibia. Lo colocó frente a mí, y su voz se volvió extrañamente suave. Olvida lo de la oficina. Bebe. Esto te sentará bien. He notado que pareces muy delgada últimamente. Me preocupo por ti. Es leche de importación. Muy buena para las embarazadas. Bueno, para las mujeres. La palabra embarazada me heló el corazón. ¿Me estaba poniendo a prueba o intentaba envenenarme de nuevo? Miré el vaso de leche humeante como si fuera una copa de veneno. Lo cogí, sintiendo el calor en mis manos, y lo miré directamente a los ojos. Alejandro, ¿recuerdas los callos del otro día? También dijiste que eran para cuidarme y Valentina casi muere. Este vaso de leche. ¿Estás seguro de que solo tiene leche? Su rostro cambió. La sonrisa se desvaneció. Retrocedió con la mirada vacilante. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Sospechas de mí? Soy tu marido. Sonreí amargamente. Me levanté y caminé con el vaso hacia una maceta en la esquina de la habitación. Lentamente, vertí toda la leche en la tierra bajo la mirada atónita de Alejandro. No sospecho de ti, dije con voz gélida. Solo temo que me siente tan mal como a Valentina. La planta también necesita nutrientes. A ver si mañana sigue viva. El sonido del vaso al golpear la mesa fue seco y rotundo. Alejandro se me quedó mirando. En sus ojos ya no había falsedad, sino puro terror. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía todo. La farsa del matrimonio feliz había terminado. Aquella sería la noche más larga de nuestras vidas, porque al amanecer, la verdadera tormenta se desataría y arrasaría con los restos de nuestro podrido matrimonio. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y me vestí con esmero frente al espejo. Hoy no era solo una junta de accionistas, era un funeral. El funeral de mi matrimonio de 3 años y la despedida de los traidores de mi vida. Al entrar en la empresa, el silencio era casi absoluto. Todos parecían sentir la tormenta que se avecinaba. Fui directamente a la gran sala de juntas donde los accionistas y el consejo de administración ya estaban reunidos. Alejandro presidía la mesa. Su traje gris le quedaba grande y las ojeras delataban su ansiedad, aunque intentaba ocultarla golpeando rítmicamente un bolígrafo sobre la mesa. Al verme entrar, su mirada relampagueó con sospecha, pero rápidamente desvió la vista. Se aclaró la garganta e hizo una seña a Javier para que comenzara la reunión. El tema principal era la aprobación de un proyecto de Eco Resort, un proyecto que Alejandro había presentado como una oportunidad de oro, pero que yo sabía que era una tapadera para desviar fondos de la empresa a sus sociedades fantasma y vaciar las arcas antes de nuestro divorcio. Javier presentó el proyecto con voz temblorosa, sudando a pesar del aire acondicionado. Los accionistas susurraban. Algunos fruncían el ceño ante las cifras inverosímiles. Cuando llegó el momento de votar, Alejandro se levantó, tratando de sonar firme. Señores, esta es una oportunidad única. Propongo que confíen en la visión de esta junta y aprueben la resolución. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para votar, me levanté lentamente. El sonido de mi silla al raspar el suelo llamó la atención de todos. Miré a Alejandro fijamente y dije con una voz tranquila pero glacial: Un momento, señor CEO, compañeros accionistas. Antes de hablar de cómo gastar el dinero de la empresa, creo que deberíamos hablar de la integridad moral y la capacidad legal de la persona que la gestiona. Alejandro golpeó la mesa. Sofía, esta es una reunión estratégica, no un patio de colegio para airear tus problemas personales. No me inmuté. Alejandro, tener una aventura y un hijo fuera del matrimonio es un asunto personal, pero usar el dinero de la empresa para mantener a tu amante, crear empresas fantasma para blanquear capital y
Lo que es más grave, comprar sustancias ilegales para dañar a otros. Eso es un asunto legal que concierne a la supervivencia de esta empresa. Los accionistas aquí presentes tienen derecho a saber si su dinero está en manos de un CEO o de un presunto delincuente. La sala estalló en un murmullo de asombro. Alejandro, pálido, me señaló, temblando, incapaz de articular palabra. Antes de que pudiera reaccionar, le hice una seña a Isabel para que conectara mi portátil al proyector. La gran pantalla detrás de Alejandro se iluminó. Primero, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a las cuentas de Valentina y a la empresa de Javier. Cifras de cientos de miles de euros resaltadas en rojo. Luego, las capturas de pantalla de los mensajes entre Alejandro y Javier. Los accionistas, incluso los que lo apoyaban antes, negaban con la cabeza con miradas de decepción e ira. Esto es solo una prueba preliminar de malversación, dije, y la parte más terrible está por venir. Hice clic en el archivo de audio que me había dado Laura. La sala se sumió en un silencio sepulcral. La inconfundible voz de Alejandro resonó cruel y fría. Quiero que parezca un aborto espontáneo. Limpio. Ese embarazo es un obstáculo. Consígueme algo fuerte. Cada palabra era como un eco del infierno. Algunas accionistas se taparon la boca, horrorizadas. Alejandro, enloquecido, intentó arrancar el cable del proyector, gritando que era un montaje. ¡Apágalo! ¡Es falso! Esta mujer ha manipulado mi voz. Pero Isabel y 2 guardias de seguridad que yo había preparado lo detuvieron. Alejandro se debatía, desesperado y patético. Se volvió hacia Javier, buscando ayuda, pero éste se había escondido debajo de la mesa, temblando. Me acerqué a Alejandro. Dices que es falso. ¿Y qué hay del análisis toxicológico del guiso que preparaste con tus propias manos y la declaración de Laura, tu ex a la que usaste para conseguir el fármaco? Nadie te ha tendido una trampa, Alejandro. Tu propia codicia y maldad han cavado tu tumba. Me volví hacia los accionistas. Señores, tengo todas las pruebas y los testigos. Ya he enviado copias a la policía. Propongo la destitución inmediata del señor Alejandro como CEO para facilitar la investigación y proteger la reputación de esta empresa. Un tímido aplauso comenzó y rápidamente se convirtió en una ovación. Alejandro se deslizó por la pared hasta el suelo, derrotado. Su carrera, su honor, todo se había derrumbado en una sola mañana. Justo cuando cesaron los aplausos, las puertas de la sala se abrieron de golpe. 2 agentes del departamento de policía entraron, seguidos por Laura, con el rostro oculto tras unas gafas de sol, y mi abogado. La aparición de Laura fue el golpe de gracia. Alejandro la miró incrédulo. «Laura, ¿qué haces aquí?» Un agente se acercó a Alejandro y le dijo con voz firme. «Alejandro Jenkins, está usted detenido por presunta agresión y tráfico de sustancias farmacéuticas nocivas». Mientras tanto, otro agente se dirigía hacia Javier, que estaba acurrucado en un rincón. Al ver a la policía, Javier rompió a llorar, preso del pánico. «Yo no sé nada. Fue Alejandro. Me obligó a hacer todo. A falsificar los papeles, a deshacerme de las pruebas. Yo solo seguía órdenes. Lo confesaré todo. Por favor, déjenme en paz». La rápida y cobarde traición de Javier dejó a Alejandro atónito. «Tú, traidor», siseó. Pero antes de que pudiera decir más, el clic metálico de las esposas silenció sus palabras. Las manos que habían firmado contratos millonarios y acariciado mi pelo ahora estaban atrapadas en fríos aros de metal. Al pasar a mi lado, Alejandro se detuvo. «Sofía, ¿desde cuándo planeabas esto? ¿Por qué has sido tan cruel? Éramos marido y mujer». Lo miré, sin sentir más que un inmenso vacío. Me acerqué y le susurré al oído. «Desde que me trajiste ese cuenco de callos, desde que intentaste matar a nuestro hijo». «¿Yo? ¿Cruel? Comparado con intentar envenenar a tu mujer y a tu hijo, enviarte a la cárcel es prácticamente un acto de piedad». «Adiós, exmarido». Alejandro bajó la cabeza,
y salió de la sala con la espalda encorvada, solo y patético. La puerta se cerró, pero el eco de su detención permaneció en la mente de todos. En la fría sala de interrogatorios de la comisaría, Alejandro, demacrado y con el traje arrugado, se enfrentó a pruebas irrefutables. Las declaraciones de Laura y Javier, los análisis toxicológicos y las grabaciones de audio no dejaban lugar a dudas. Se derrumbó, admitiendo haber comprado el fármaco para hacerme daño y quedarse con los bienes. Sin embargo, insistió en que el caso de Valentina fue un accidente, que no sabía que estaba embarazada. Juro que no sabía que estaba embarazada, sollozó. Me dijo que tomaba la píldora. Fue solo una aventura. No soy tan estúpido como para dejar que tenga consecuencias. Si lo hubiera sabido, la habría obligado a abortar mucho antes. Sus palabras eran tan frías y crueles que hasta el detective frunció el ceño. Para Alejandro, la vida de un niño no era más que un problema a eliminar. El detective deslizó un informe sobre la mesa. Dice que no lo sabía, pero la ciencia no miente. Este es el resultado del análisis del feto. Confirma al 99% que era su hijo biológico. Y por cierto, era un niño. Alejandro cogió el papel, temblando, con los ojos clavados en las palabras, paternidad confirmada. Un niño. Era un niño. Murmuró antes de golpear su cabeza contra la mesa y soltar un grito de dolor animal. Lloró, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida del heredero varón que tanto ansiaba. Su familia siempre había menospreciado a las mujeres, y una de las razones por las que me odiaba era porque asumía que mi bebé sería una niña. Detrás del espejo unidireccional, lo observé todo, sintiendo un escalofrío. Incluso en su momento más bajo, solo pensaba en sí mismo y en sus ideas retrógradas. La vida humana, incluso su propia sangre, no significaba nada para él. Afortunadamente, ese pobre niño no tuvo que nacer para llamar padre a un hombre como él. Me di la vuelta y me fui, agradeciendo al cielo por proteger a mi hija. Valentina fue dada de alta una semana después. Los médicos le dijeron que había salvado la vida, pero que nunca podría ser madre. Como su apartamento de lujo fue precintado por la investigación, mamá Elena tuvo que llevarla a una habitación de alquiler húmeda y estrecha en las afueras. Antes de que regresaran al pueblo, fui a visitarlas. El olor a moho me golpeó en la puerta. En la diminuta habitación, Valentina estaba sentada en un rincón con el pelo desordenado y los ojos vacíos, una sombra de la mujer elegante que fue. Mamá Elena estaba empaquetando ropa vieja en una bolsa de tela. Al verme, se secó las lágrimas. Señora Sofía, nos vamos. No queremos molestarla más. Mi hija sabe que se equivocó. Miré a esa mujer doblegada por el peso de la vida y sentí una profunda piedad. Toda una vida de sacrificios para que su hija triunfara. Y lo único que recibió a cambio fue una hija rota física y espiritualmente. Dejé un sobre grueso sobre una mesa de plástico. Mamá Elena se negó a cogerlo. No, por favor. Con que no la haya denunciado ya es una bendición. Este dinero pesa demasiado. Le cogí las manos y se lo puse en la palma. Cójalo, por favor. No es caridad. Es su último sueldo, más una ayuda para el viaje y las medicinas. Cuídela. Anímela a empezar de nuevo. Ya ha pagado un precio muy alto por su error. Mamá Elena rompió a llorar. ¡Qué desgraciada soy! ¿Por qué mi hija ha tenido tan mala suerte? Se dejó engañar por un hombre casado y ahora está destrozada. ¿Cómo voy a mirar a los vecinos a la cara? Valentina también empezó a sollozar en su rincón sin atreverse a mirarme. El arrepentimiento y la vergüenza la consumían. Valentina, le dije con voz seria pero tranquila, perdiste un hijo, y la capacidad de ser madre es el mayor dolor para una mujer. Pero que esto te sirva de lección. Nunca construyas tu felicidad sobre el dolor de los demás. Y nunca creas que la belleza puede comprar una felicidad duradera. Vive con dignidad para honrar a tu madre. No dejes que vuelva a llorar por ti. Un taxi las esperaba. Mamá Elena ayudó a salir a Valentina.
Valentina miró la ciudad por última vez con los ojos llenos de lágrimas. El lugar que una vez fue su tierra prometida era ahora el escenario de su peor pesadilla. Las vi alejarse, esperando que la paz del campo sanara sus heridas, aunque sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. Tras la detención de Alejandro, la empresa se sumió en el caos. Los empleados estaban desorientados, los socios recelosos y las acciones en caída libre. Como accionista mayoritaria y poseedora de pruebas clave, la Junta me eligió CEO interina. Mi primera medida fue despedir a todo el equipo de confianza de Alejandro y Javier. Quería limpiar la empresa de corrupción y dirigirla con transparencia y honestidad. Organicé una rueda de prensa, pedí disculpas públicas y me comprometí a reflotar la empresa. Mi sinceridad y determinación lograron restaurar parte de la confianza del mercado. Al ver que los gráficos financieros empezaban a recuperarse, suspiré aliviada y le susurré a mi bebé: «Lo conseguimos, cariño. El legado de tu abuelo está a salvo». Pero la calma no duró mucho. Esa tarde, mi suegra, la señora Beatriz, irrumpió en mi despacho, furiosa, vestida de sedas y joyas. Su rostro estaba rojo de ira. «Víbora, mujer malvada, metiste a mi hijo en la cárcel para quedarte con todo. Mi hijo es un buen hombre, es incapaz de matar a nadie. Le tendiste una trampa». Con calma, le pedí a mi secretaria que saliera y cerrara la puerta. Miré a la mujer que una vez llamé madre, ahora convertida en una suegra ciega y cruel. Le ofrecí un vaso de agua. «Cálmese. Dice que su hijo es un buen hombre, lo suficientemente bueno como para comprar veneno para matar a su propio nieto». La señora Beatriz se quedó sin palabras, pero insistió: «No lo calumnies. Él no sabía que la otra estaba embarazada. Fue un error. Los hombres son así. Como su esposa, deberías haber sido más comprensiva, no meterlo en la cárcel. No tienes corazón». Su descaro me abrumó. Cogí mi tableta y le mostré el vídeo de la confesión de Alejandro y las grabaciones con Laura. Le di al play. La voz de su hijo resonó clara y cruel. «Quiero que parezca un aborto espontáneo. Ese embarazo es un obstáculo». Mientras escuchaba, el rostro de la señora Beatriz se descompuso. Vio a su hijo perfecto revelado como un monstruo. Cuando el vídeo terminó, se desplomó en el sofá, temblando. No podía creer que el hijo del que tanto presumía fuera capaz de tal atrocidad. «¿Lo ve ahora?», dije, con la voz más suave pero firme. Ese guiso era para mí. Si lo hubiera comido, el nieto que llevo en mi vientre ya no estaría aquí. No solo quería matar al hijo de su secretaria, sino también al nuestro. Su nieto. ¿Todavía quiere defenderlo? La señora Beatriz miró mi vientre y luego a mí. La verdad era demasiado brutal. Se tapó la boca y rompió a llorar, un llanto de vergüenza y arrepentimiento. Se levantó tambaleándose y se fue sin atreverse a mirarme. Vi su espalda encorvada y sentí lástima. También era madre, pero su amor ciego y su educación equivocada habían contribuido a esta tragedia. Una semana después, recibí una citación de mi abogado para visitar a Alejandro en prisión preventiva y finalizar el divorcio. Con la demanda en la mano, crucé las frías puertas de la cárcel. El aire olía a encierro y humedad. Me llevaron a la sala de visitas y me senté frente a un grueso cristal. Poco después, trajeron a Alejandro. Apenas lo reconocí. En solo unas semanas había envejecido 10 años. Cabeza rapada, rostro hundido, barba descuidada. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados y llenos de miedo. Llevaba un uniforme de preso que le quedaba grande. Al verme, un brillo de esperanza brilló en su mirada. Se inclinó hacia el interfono con voz temblorosa. «Sofía, has venido a verme. Sabía que todavía me quieres. Retira los cargos, por favor. Cometí un error. Te juro que cambiaré. Piensa en nuestros 3 años juntos. Piensa en nuestro hijo. Un niño necesita a su padre».
Lo miré con el corazón tranquilo. Sus súplicas, que antes me habrían conmovido, ahora me parecían ridículas. Usaba a nuestro hijo como escudo, el mismo hijo que intentó matar. Deslicé los papeles del divorcio y un bolígrafo por la ranura. Firma. El amor se acabó el día que intentaste envenenarme. Y mi hijo no necesita un padre que intentó matar a su madre. No mereces ser padre. Alejandro cogió el papel temblando. Miró las palabras decreto de divorcio, y las lágrimas cayeron sobre la hoja. Sofía, por favor. No quiero perderlo todo. Empezaré de cero. Te lo compensaré. No seas tan cruel. Lo interrumpí con voz firme. Deja de actuar. No lloras por arrepentimiento, sino por la vida de lujo que perdiste. Firma ahora, o tendré que usar las pruebas de malversación. Entonces no serán 12 años, sino 20. Al oír eso, dejó de llorar. Sabía que no bromeaba. Cogió el bolígrafo y firmó con una letra temblorosa y torcida como su propia vida. Recogí el papel. Nuestro matrimonio había terminado con una firma en una fría sala de visitas. Me levanté. Rehabilítate. Espero que cuando salgas aprendas a ser una persona decente. Adiós para siempre. Me di la vuelta, dejando atrás sus gritos débiles y desesperados. La puerta de hierro se cerró con un ruido sordo, separando dos mundos, dos destinos. Salí a la luz del sol, cegadora y brillante. Por fin, era libre. El juicio fue rápido gracias a las sólidas pruebas. Laura, como testigo cooperante, recibió una condena de 2 años de prisión suspendida, pero el precio fue alto. Su licencia de farmacéutica fue revocada para siempre y fue despedida de su trabajo. De una vida de éxito y lujo, pasó al desempleo y la vergüenza. Tuvo que vender su piso y su coche para pagar las multas. Una noche, recibí un largo mensaje suyo lleno de disculpas y lamentos. Lo leí sin emoción y lo borré. Su arrepentimiento no significaba nada para mí. Elegí olvidarla como una mota de polvo que te irrita el ojo y luego desaparece. Mi suegra, la señora Beatriz, no se rindió. Empezó a calumniarme, diciendo que yo era una arpía que le había robado todo a su hijo. La ignoré. Un día, su abogado vino a mi casa exigiendo la mitad de mis bienes. Le recordé con calma el acuerdo prenupcial que Alejandro había firmado y las pruebas de su malversación. Le advertí que si seguía acosándome, lo demandaría por difamación. El abogado se fue con el rabo entre las piernas. 6 meses después, en una noche de lluvia torrencial, me puse de parto. En el hospital, mientras el dolor me desgarraba, recordé aquel otro día en ese mismo pasillo. Aquel día fue de terror y muerte. Hoy era de esperanza y vida. Después de un parto difícil, el llanto de mi bebé llenó la habitación. «Felicidades, es una niña, 3,5 kilos. Y es preciosa», dijo la matrona. Me la pusieron en el pecho. Lágrimas de felicidad brotaron de mis ojos. Mi hija estaba aquí, sana y salva. La llamé Serena, un nombre sencillo que encerraba todos mis deseos para ella. Una vida de paz. Un pensamiento me estremeció. Si aquella mañana no hubiera sido por las náuseas, este momento sagrado nunca habría existido. El destino, a veces cruel, a veces milagroso, se había llevado una vida para salvar otra. El día de la sentencia, no fui al juzgado. Vi las noticias en casa con Serena en brazos. Alejandro fue condenado a 12 años de prisión. En la pantalla, parecía un hombre destrozado. No sentí nada al verlo. Ni alegría ni piedad, solo un inmenso alivio. Mi pasado se cerró con el mazo del juez. 2 años después, la empresa bajo mi dirección florecía. Estaba en mi despacho en la planta 20 contemplando la ciudad. Serena, convertida en un torbellino de 2 años, corrió a mis brazos. Era mi motor, la cura para todas mis heridas. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Mateo, un socio amable y respetuoso que conocía mi historia. «Hola Sofía, soy Mateo. ¿Os apetece a ti y a Serena una excursión este fin de semana? Conozco un paraje precioso en el campo».
Leí el mensaje y sonreí. Miré a mi hija jugar felizmente. La felicidad no es un destino, sino un viaje. Había sufrido, pero no había cerrado mi corazón por ello. Respondí, gracias, Mateo. Nos encantaría. Envié el mensaje y abracé a Serena. El cielo era de un azul intenso, sin nubes. El pasado se había disipado, dando paso a la cálida luz del presente. Después de la tormenta, siempre sale el sol. ¿Te ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.